Muy buenas tardes a cada uno de ustedes en el amor de Cristo este día viernes. Este día viernes 27 de febrero del 2026. Son las 6:17 de la tarde. Estoy aquí para compartirle otra palabra más de parte de mi Señor. Esta palabra va a estar en Romanos 7. En el Romanos 7, en el 24, me respaldo lo que el Señor me dio. Le vamos a leer desde Romanos 7 hasta el 25, así es que por favor va y lo lee. La palabra que el Señor me dio, febrero 25 del 2026, a las 6:44 de la tarde. Y la palabra es, miserable de mí. Esa es la palabra, miserable de mí. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a la palabra. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y si yo sin la ley vivía en tu tiempo, si yo en la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo no sé si usted entiende esto de la ley, yo no entiendo nada, que yo no entiendo esto de la ley, la verdad. Porque este solo habla de la ley. Yo entiendo más no del Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento es realmente la ley. No andaban enredando a nadie, no andaban hablando de la ley. Ellos hablaban de lo que hablaban y no hablaban de la ley. Ellos hablaban de lo que hablaban. Como este tanto que habla de la ley, cuando no tenía que hablar de la ley, sino que del Evangelio. Del Evangelio. Seguimos. Así es que si usted es católico, quédese solo católico. Y si es del Evangelio, quédese solo del Evangelio. No esté metiendo otras cosas ahí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Si vemos como Jesús es la ley, Él es santo y fue santo mi Jesús. Si los enfocamos en Jesucristo. Pero Jesucristo no habló de la ley. Jesucristo no vino a hablar de la ley. Jesús se enfocó en predicar el Evangelio, respetando lo de la ley. No, Jesús no metió la mano en lo que era la ley. No metió la mano en lo que es la ley. Le voy a decir por qué. Porque Jesús curó. Y les dijo a los leprosos, vayan y preséntense al sacerdote para testimonio de ellos, a los de la ley. Así les dijo. Porque con Jesús todavía estaba la ley vigente. Ofrendaban, diezmaban todavía porque eso se hacía. Ofrendaban y diezmaban en el templo, se hacían sacrificios, se hacía todo. Eso se abolió y no lo hicieron más hasta
que se derribó hasta que se derribó el templo, no lo hicieron los judaicos, hasta que se derribó el templo. Pero con Jesús, los que se convirtieron al evangelio ya no participaron en eso. Por ejemplo, los 12 apóstoles. Ellos pagaron impuestos, claro, pero no diezmaron ni ofrendaron ni hicieron nada de eso porque ya no tenían que hacerlo. Porque ya no estaban, Jesús no estaba predicando ley, él no vino a enseñar lo de Moisés, él estaba enseñando un evangelio. Entonces los discípulos ellos no hablan de la ley, ellos dejaron de estar en la ley y empezaron a vivir el evangelio de Jesús. Y en el evangelio no iban a hacer esas cosas. Entonces ellos no hicieron nada de lo que se hacía en el templo. No lo hicieron. No hicieron nada de eso. Ellos no lo hacían, porque en el evangelio Jesús no lo hizo ni nosotros lo vamos a hacer. Entonces, y eso ya no se hizo porque Jesús dio la profecía que sí, el templo no quedó nada para que dejaran de hacerlo y fuera válido la venida de Jesús ante los ojos de ellos. Si no, no, porque iban a seguir haciendo, negando al Mesías. Y de todas maneras lo están negando. De todas maneras lo están negando. Porque aunque no hay un templo para que ejerzan la ley, poniendo los sacrificios y demandando y ofreciendo ahí, lo niegan. Porque no aceptan a Jesús, o sea, lo siguen negando. Aunque no hay un templo ahí, lo siguen negando de boca y de hecho lo siguen negando. Así es que, pero Jesús no hizo nada de eso, porque Jesús vino a enseñar un evangelio. Perdón, seguimos. Dice, de la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego que lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, el pecado, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Está hablando de lo que es el pecado y el pecado y el pecado. Está hablando de lo que es el pecado del hombre Porque lo que hago no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí esto es en mi carne, si yo sé que esto es en mi carne, o sea, todo lo que hemos leído del hombre era en su carne. No en el espíritu, era en su carne. Porque la ley estaba en la carne, no en el espíritu. Dice, y si yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es así. Nosotros tenemos que sujetar la carne al espíritu. Nosotros diariamente, continuamente tenemos pleitos con la carne. Nosotros queremos orar, pero oramos obligadamente por una obligación o porque tenemos una responsabilidad con Dios, tenemos que orar. Pero la carne no te colabora nada para que ores. La carne está ahí, la carne está ahí distrayéndote, te entorpeciendo el proceso de Dios, está entorpeciendo los caminos del Señor para que tú te apartes de ellos.
Esas son las obras de la carne, porque la carne es enemiga de Dios. La carne y Dios no tienen nada que ver. Así es que quien los hace pecar es la carne, no es el espíritu. El espíritu los santifica. El espíritu los santifica. El espíritu los aparta de lo que no aprovecha. El espíritu te aparta de lo que a Dios no le agrada. El espíritu está para apartarlos de lo que a Dios no le agrada. Y la carne está para llevarte con ella a lo que al diablo le agrada. Así es que tenemos esa continua. ¿Y quién te saca del mundo de la oración? Es la carne. ¿Quién te lleva a ver cosas que no son del espíritu? Es la carne. Entonces la lucha nosotros la tenemos con el diablo y con la carne. Esta misma carne inmunda que está sobre nosotros. Tenemos esa lucha. Y si yo sé que en mí esto es en mí, en mi carne, que mora el bien, que no mora, que es en mi carne que no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El que está en la carne no puede cumplir una obediencia a Dios. El que está en la carne no puede hacer esa sujeción hacia Dios. El que está en la carne está más lleno de mundo que de Dios. Busca a Dios en la carne, pero sin frutos del Espíritu. No tiene frutos del Espíritu. No tiene frutos del Espíritu, ni tampoco tiene nada que presenten a Dios. Porque nosotros representamos a Dios por el Espíritu que los santifica, que los guarda del pecado y de la muerte. Sin embargo, el carnudo no se molesta por llenarse de Dios. El carnudo no le importa, porque él dice que está bien. Entonces, en sus dos minutos que ore, porque está más lleno de la carne, y la carne no lo deja que se acerque a Dios. Entonces, esas personas no hacen las obras de Dios, sino que las de la carne. ¿Y qué son las de la carne? Pecado. Pecado. Usted no puede decir que no hace pecado si está haciendo las obras de la carne. Toda persona que está en la carne está haciendo las obras de la carne. Porque el carnudo las obras de la carne hace, y las obras de la carne son pecado. Y hay tanta gente carnuda haciendo las obras de la carne y diciendo que no, que son las del Espíritu. Mentira. El Espíritu es santo. El Espíritu Santo y los lleva a santificarlo, no a pecar. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque dice, porque no hago el bien. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. El hombre está hablando. Estamos leyendo de todo lo que hace la carne. Fíjese. Estamos leyendo todo lo que hace la carne. Eso estamos leyendo. Las obras de la carne, eso estamos leyendo. No las del Espíritu, las de la carne. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en él, ¿por qué? Por medio de la carne. O sea, el pecado que mora en nosotros por medio de la carne. Por eso no pueden. Un carnudo no puede ni alabar a Dios. Un carnudo no le vas a escuchar que se le sale una alabanza. No, más fácil que se le salga una de chente.
porque está en la carne. Está en la carne y está muerto. Está muerto. El que está en la carne está muerto. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte. Y el que continuamente está pecando está en la carne. Porque no mira lo del espíritu, sino que vive conforme a las obras de la carne. Seguimos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en qué. Hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado. Vuelven de nuevo, me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el hombre, miserable de mí. Eso es lo que somos cuando nosotros no estamos cubiertos con el Espíritu Santo. Somos miserables porque vamos en el pecado y con la Biblia bajo el brazo. Estamos en una congregación ocupando unas sillas y en el pecado, sin una espiritualidad, sin que se los mueva siquiera el chongo, porque no hay espíritu, no hay nada. No hay nada de eso, sino que el pecado está. Y al final, fíjese, todo lo que dice el hombre, y al final dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí habló solamente del pecado y del pecado y del pecado. No habló de los evangelios, Aquí se dedicó a hablar totalmente de la carne. Y que estaba muerto el cuerpo estaba muerto por medio del pecado. Y decía, miserable de mí. Miserable de mí. Miserable de mí, que lo que no quiero hacer hago. La carne de nosotros es como la carne del puerco. La carne de nosotros es como la carne del puerco, de inmunda, que está inmunda, que no se puede comer. Los de allá, los del mundo, como ellos están inmundos, se comen lo que es inmundo. Pero ante nosotros, esa carne es inmundo. Ellos no ven la gusanera que tiene la carne de puerco, pero nosotros sí la vemos. Nosotros no tenemos que comer carne de puerco. No tenemos que comer carne de puerco. Y yo sé que los convivios comen carne de puerco. Y es que los convivios son como los puercos. A los puercos le echan de todo en la paila y todos se comen. No, señores, nosotros no tenemos que comer puerco de ninguna manera. De ninguna manera. Yo tengo tantos sueños que no los entiendo. No los entiendo. Ahí los dejo. Ahí los dejo. Ahí los dejo. Pero entonces, entre todos esos sueños yo veía que yo me acercaba a un lugar, y no es la primera vez que sueño esto. Me acercaba a un lugar donde estaban partiendo carne. Y yo le decía, ¿me das de esa carne? Le decía yo, pero no es de puerco. Me decía, no, porque si es de puerco, no me des, le decía yo. Y veía que aquella carne estaba roja.
y soltaba sangre, pero no era de puerco. Entonces, nosotros no debemos de comer puerco. Yo no sé usted cómo lleva su ritmo de comida. Yo llevo el mío, muy diferente. Yo llevo el mío. No elegido por mí. Llevo el mío elegido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, llevo mi propio manual de comida. Porque Dios me lo ha dado. Así es que los con Biblia, usted no puede comer puerco. No puede comer puerco. No lo puede estar haciendo. Y el hombre dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya ve, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El que esté en la carne está muerto. El que esté en la carne, aunque traiga la Biblia, aunque congregue, está muerto. En su cuerpo está muerto. Porque vive continuamente haciendo las obras de la carne. Y las de la carne son enemigas de Dios. Es una mundalidad. Eso es lo que hay. Así es que el hombre dice, miserable de mí. Así que todo el que está totalmente en el cuerpo de la carne y no el espíritu, es una persona miserable. Miserable porque está muerta. Está muerta. Eso es lo que hay en él, una mortandad. Y continuamente en el pecado. No hace más otras cosas que en el pecado. Y no se aparta del pecado. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú estás con tu pareja. Tú buscas de Dios. El otro dice que busca. Pero el otro nunca va a entender lo que tú haces porque está en la carne, está en la carne, está en la carne. Y aunque tú le quieras decir, está en la carne. No va a tener el mismo comportamiento que tuyo, definitivamente no. Ni nunca lo va a entender porque está en la carne. La que se tiene que preocupar por buscar esa llenura eres tú, de ti nada más. Porque él desconoce, sea hombre o sea mujer, él desconoce lo que es del espíritu. Él solo conoce los frutos de la carne. Los frutos de la carne, los frutos de la carne, los frutos de la carne. Porque no puede hacer algo diferente. No puede hacer algo diferente. No puede. Porque lo que él hace continuamente es pecado. Porque estás en la carne o estás en el espíritu. Y el que no tiene el espíritu es un cuerpo de pecado que lleva continuamente. Todo lo que hace es pecado. Todo lo que hace es pecado en la carne. ¿Ve? Es difícil. Yo pienso que es difícil, aunque sean dos que congreguen. Es difícil. Los dos van mitad carne o los dos van solo carne. Pero que los dos van a ser espíritu, lo dudo. Pero si los dos van de verdad siendo espíritu, entonces sí, van a funcionar muy bien. Muy bien, los dos van a llevar esa búsqueda juntos. Y los dos van a conocer lo que Jesucristo quiere de cada uno. Y se van a sujetar al Espíritu. Se van a sujetar al Espíritu de Dios. Renunciando a lo de la carne. Renunciando a lo de la carne. Si nosotros queremos llevar una vida en el Espíritu, tenemos primero nosotros que renunciar a las cosas del Espíritu, a las cosas de la carne, perdón. Tenemos que renunciar a las cosas de la carne, renunciar a todo lo de la carne.
para que lo llene el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, renunciando a lo de la carne. Porque si no, somos como el Pablo, miserable de mí. Yo no sé en qué momento este hombre escribió esta carta en los Romanos. A lo mejor este hombre ya estaba en la carne. Nadie sabe cómo terminó Pablo, nadie sabe. Como todos empezamos jueguito, ¿verdad? Y terminamos como la tortuga, arrastrándolos nada más en la carne. Así terminan todos. Y eso es lo que debemos de cuidar, de no terminar así. Porque en algún momento este hombre pues hizo grandes cosas, pero tal vez al inicio de su ministerio. Pero saber cómo terminó. Porque aquí habla, estando en la carne. O es que esa carta la escribió antes de tener el llamado, antes de tener el llamado, Pablo, antes de que el Espíritu Santo lo llenara y hacer la obra. Lo hizo antes, ¿no? Dice carta a los Romanos. Ya estaba, ya habían pasado años, a ver cuántos años habían pasado. Saber cuántos años de haberse convertido el Pablo. Fue a Roma. ¿Sabe qué pasó con el Pablo? Solo Dios lo sabe. Así es que a nosotros no nos toca alegar lo del Pablo porque solo Dios lo sabe. Nada más hablar por lo que vemos. Y aquí el hombre estaba diciendo que era un miserable. Porque lo que él no quería hacer, eso hacía. Él no quería pecar, pero pecaba. Y decía que era miserable. Porque estaba pecando. En su cuerpo pecaba. Dice que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él veía que el que se aparta de Dios, y ese cuerpo ya no pertenece a Dios. Ese cuerpo ya es un cuerpo muerto por el pecado. Por eso le digo que aunque usted ande con Biblia, pero no tiene un Espíritu Santo que lo acerque a Dios, su cuerpo está muerto. Muerto por el pecado. Muerto por el pecado. Pero hermana, yo camino, sí, usted vive la vida loca. Pero ante Dios su cuerpo está muerto. Ante Dios, aunque usted se vea que trae ropa, usted está desnuda. Está pelada, está muerta. Está como el Nazareno. En los lugares donde se congregan, yo no sé ni cómo llamarle, si usted sabe cómo se le llama, yo no le puedo llamar iglesia porque usted sabe que la iglesia somos nosotros. No le puedo llamar congregación porque la congregación es donde se congregan, ¿verdad? Donde se congregan, pero donde se congrega la gente, vamos a llamarle congregación. Donde se congregan, no tiene que haber pantallas, no tiene que haber flores por todos lados, no tiene que haber comida. La gente se desenfoca y se pone especialmente enfocada en la pantalla y en la comida. Hoy en las congregaciones solo hay pantallas y comida. Y la gente está como que está en un velorio. Como que está en un velorio. ¿Qué hay en un velorio? Estuvo muerto. ¿Y cómo está la gente? Callada nada más, pero no está haciendo nada. Porque así como están acompañando al muerto, así están ellos.
Y así están aquellas congregaciones. Aunque hayan flores por todos lados. Donde están los muertos, ahí hay flores. Donde es la casa de Dios no tienen que haber flores. Y la gente está viviendo naturalmente ellos. No, si es que yo quiero, Dios mío, es que yo quiero poner flores. Gastando el dinero en flores. Gastando el dinero en flores. No es mejor que en vez de que compre un buche de flores de 20, de 100 pesos. No es mejor que se ponga unas 5 horas de rodillas y le dé unas 5 horas de tiempo a Dios en oración que un poco de flores. La gente está actuando terrenalmente porque piensa que así le agrada a Dios. Dios dice que Él no quiere sacrificios. Él quiere obediencia. Esa multitud de flores como que es panteón, como que es día de finados que están en las sinagogas. Las sinagogas están como que es día de finados, llenas de flores. Así se ponen los panteones en día de finado. En días de finado aquellos panteones están como que es un jardín. Los panteones solo en tiempo de finado se llenan de toda clase de flores, de toda clase. Así tienen la casa donde se congregan, llena de flores. Porque piensan que así agradan a Dios, llenas de flores y lejos de una espiritualidad santo, lejos de una espiritualidad del Señor. Porque piensan que así le agradan a Dios. Dios quiere obediencia. Dios quiere una espiritualidad en ti. Dios no te está pidiendo flores. Así es que se están guiando carnudamente. Porque se están guiando carnudamente como el hombre quiere, no como Dios quiere. Estamos guiándolo fuera de la voluntad de Dios, como el hombre quiere y como tú quieres. Yo me acuerdo cuando empecé, es que nosotros, ¿verdad? Somos una repetición del mal. Somos una repetición del mal nosotros. La hija de mi mamá me decía, ay no, si yo pongo una mesita y yo le pongo unas flores a mi señor y le digo, ¿y le pone flores? Sí, yo le pongo sus flores, yo le compro sus flores y se las pongo ahí. Como que si el señor era un muerto que te tiene que ponerle flores. Dios no está muerto. Dios nunca estuvo muerto para ponerle flores. En la Biblia no dice que el que se moría le ponían flores. Usted no va a ver un cementerio judaico lleno de flores. Aquellos cementerios no tienen ni cruces ni flores. ¿Por qué? Porque ellos dicen que van a resucitar. Según ellos, todos los que mueren en Israel, los israelíes que mueren, ellos no están muertos, ellos están dormidos. Por eso ellos no llevan cruces, porque ellos no están muertos. Ni hay flores en sus panteones. Lo contrario de hoy de la gente que lleva un crucifijo aquí en la cruz, aquí. No se han muerto todavía y ya llevan un crucifijo en el pecho. Llevan un crucifijo en las orejas. Llevan un crucifijo por todos lados. Eso es antibíblico. El que lleva la cruz significa una muerte. Ay, pero hermana, pero ahí tiene a Jesús. Pues sí, porque ahí murió Jesús, pero Jesús se levantó de esa cruz. Así que la cruz no es un buen presagio, es muerte. Es la ignorancia de la gente. ¿Por qué la gente, aunque tenga un buen llamado de Jesús, aunque hayan tenido un buen encuentro con Jesús, pero como no hay una búsqueda de rodillas, caen en ignorancia? Caen totalmente en ignorancia. Aunque hayan tenido un buen llamado, aunque tengan un buen encuentro, aunque hayan visto al mismo Dios de la gloria en sus ojos, aunque el mismo Jesús haya hablado con ellos. Pero como no lo buscaron en oración, porque piensan que venir a Jesucristo no se ora. No, si es que allá yo oraba, pero aquí ya no oro. Pues mucho más, se ora mucho más. Y terminan llevando un crucifijo por todos lados. Así es que nosotros, ni cruces, ni flores, donde los congregamos. Dios no es un Dios muerto para llevarle flores. La congregación no es día de finados. La congregación no es día de finados, ni es un cementerio para llevarle flores.
Pero eso es lo que hay hoy. Eso es lo que hay hoy. Unas congregaciones llenas de gente desenvueltas. Congregaciones llenas de gente mundana, de cuenta que nomás salieron allá y trajeron a las del mercado y las metieron a sentarse ahí. Las congregaciones llenas de gente mundana. Y la congregación no llena de Dios, sino que de flores y de comida, nada más está llena. Pero ahí no hay nada. Y la pantalla ya viendo la pantalla ya. Porque ahora el predicador no quiere predicar. Ahora el predicador no quiere predicar. Ahora trae su CD, lo mete allá y te pone en la pantalla y ella mira, él está aquí haciendo lo que quiere. Y a ti te tiene viendo la tele como un niño. Como un niño que tú le dices a un niño, ven, te voy a poner esto en la tele. Aquí te estás, no te muevas. Como diciendo, aquí te quedas, no me molestes, que yo voy a hacer lo que yo quiera ya. Pero tú no me molestes, aquí entretente. Así está pasando hoy en día. Le ponen ahí la CD a la pantallota y a ti te dicen, allá mire usted. Y ahí te tienen a ti, calladita, viendo aquello. El hombre no está allá, el hombre está aquí. El hombre está aquí haciendo otras cosas, chismeando, haciendo otras cosas carnal. Pero tú estás en el culto por medio de la pantalla. Por medio de la pantalla y te tienen, como que es niño. Te tienen en medio de la pantalla. Él no está predicando. Él te está enseñando lo de la pantalla nada más. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Velorios en las congregaciones. Velorios. Velorios ahí en las congregaciones. Eso es lo que hay. Por medio de la carne. Por medio de la carne. ¿De dónde viene eso de llevar flores? De la misma gente. La misma gente. No terminé, ¿verdad? De decirte. Pues la hija de mi mamá que le ponía flores y todo. Y dije yo, ay sí, ella le pone flores. Yo no le pongo nada, dije yo, bueno. Y empecé yo a comprar buches de flores. Una docena de flores, 10 pesos creo que valía. 10 pesos. Y se las ponía yo ahí. Aquellas flores terminaban quemadas. Pues terminaban, usted sabe, terminaban secas a la basura. 10 pesos a la basura. 10 pesos a la basura. ¿Por qué? Porque yo había escuchado que otra lo hacía, lo estaba haciendo yo. Por eso lo hacía. A mí nadie me había mandado a que pusiera flores. Había algo más fuerte dentro de mí que me decía que eso estaba mal, que no lo hiciera. Una vez lo hice y no lo volví a hacer. No lo volví a hacer. No flores. ¿Ve? Así es que pecamos por ignorancia. ¿Y cuál es la ignorancia de los convivias? Que no llevan la vida en oración. Al no llevar una vida en oración, estamos ignorantes. No le digo que yo estoy despejada. Claro que no, estamos ignorantes en muchas cosas. Pero la oración los despeja y los hace que veamos lo que tenemos que ver. Así es que deje de llevar flores. Lleve obediencia. Lleve oraciones. Pero a la gente le sale más fácil pagar. Dios no es prostituta. Dios no se está vendiendo. Dios no es cliente de nadie, como la prostituta. La prostituta tiene sus clientes y el cliente siempre le tiene que llevar el pago para que trabaje. Porque si no le lleva el pago no trabaja. Dios no es así. Dios es santo, no es una prostituta. Dios es santo, quiere obediencia. Quiere que tú te salves. Quiere que tú lleves una vida espiritualmente. Y esa vida en espiritualidad nada más se tiene que llevar por medio de las oraciones. Por medio de la oración. Una vida en oración te da un crecimiento. Y vas a alimentar a las obras del Espíritu, no las de la carne. Pero la gente prefiere
Prefiere dar el 10%, dar todo lo que le pidan, llevar todas las florerías a la congregación, en vez de llevar unas 10 horas de oración. No llevan oraciones, lo que llevan son flores y dinero. Eso es lo que llevan. En Dios no funcionan ni las flores ni el dinero. En el Evangelio de Jesús no funcionan ni las flores, ni el dinero, ni las pantallitas. Déjame decirte. En el Evangelio de Jesús no funcionan ni las pantallas, ni las flores, ni el dinero. Porque Dios no está muerto. Dios está vivo. Y los presentamos a alabar y a ver a un Dios vivo y poderoso. A eso. Y a sentirlo por medio del Espíritu. Así es que dejemos la ignorancia. ¿Cuánto tiempo gastas? ¿Cuánto cuestan esas flores? ¿Cuántas horas trabajaste para llevar esas flores? ¿5 horas? Pues ese lo que cuesta, las horas que cubres de dinero, esas horas ponte a ahorrar y ahorras ese dinero. Pero están haciendo las obras del hombre, las del hombre. Dejemos de hacer las obras del hombre, porque las obras del hombre son muertas, son muertas. Si yo tuviera una congregación y me vinieran con florecitas, no, hermana, deje de traer flores. Llévalas al cementerio allá donde están los mundanos muertos. Pero aquí no. Aquí venimos a ver la presencia de Dios. No vamos a llenar la casa de esas flores. Quienes traen y llevan y traen para allá y cargan para acá. Los mundanos cargan las flores para todos lados, ¿verdad que sí? Flores para el Valentín. Flores para el Día de la Madre. Flores cuando quieren quedar bien con el enamorado. Flores para allá, flores para acá. En los mundanos, entonces, a Dios le están dando lo mundano. A Dios lo están empatando de lo mundano. A Dios no le están dando lo que Él quiere, una espiritualidad. No, a Dios le están metiendo lo mundano, pero lo mundano te lo tragas tú, porque Dios no es mundano. Y Dios no es profano. Dios no es mundano. Así es que ni flores ni pantallas, ni comidas en la congregación, sépalo usted. No es entretenimiento, nada de eso. Se va a orar, no se va a distraer. A distraer. Nada de eso. Pero te ponen la pantalla ahí como los niños, pues y mira. Lo que quieren es entretenerte. ¿Para qué te entretienen? Para que aflojes. Ellos no les importa tu salvación. Ellos no les importa si tienes o no espíritu. Ellos no les importa una espiritualidad. Ellos no les importa tu salvación. Ellos lo que te quieren es entretener para que les dejes ahí. Como en los bailes. ¿Para qué hacen los bailes? Para que la gente les deje su dinero ahí. ¿Para qué crees que abren los nightclubs? Para que la gente vaya y deje su dinero ahí. En las bebidas. Para eso hacen los bailes. ¿Para qué crees que hacen lo que hacen los que tienen negocios? Para que dejen el dinero ahí la gente, para eso. ¿Para qué crees que te tienen esas pantallas? ¿Para qué dejes el dinero? La misma cosa. Ay, ¿para qué dejes tu dinero ahí? Para eso. Y a eso vas tú. Tú no vas a buscar una salvación, no vas a buscar nada. Vas a dejar tu dinero, a eso vas ahí. Porque no hay una espiritualidad. Si el pueblo tuviera una espiritualidad que es la que tiene que tener, no fuera en contra de las cosas de Dios. Fuera agradando, haciendo lo agradable a Dios, no lo desagradable a Dios. Hemos terminado. Miserables que somos, ¿verdad? Y decimos que para el cielo vamos, no vamos para el cielo. Así es que no se anote, porque la lista no va a aparecer. Dijo Jesús a sus discípulos, no se alegren que hayan sacado demonios, no se alegren que hayan sujetado los demonios a ustedes, alégrense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Así les dijo Jesús
Así es que usted puede decir me voy con él, pero si no está en la lista, usted no va para ningún lado. Muy buenas noches, hemos terminado.